Bueno, vamos a arrancar, como siempre, la conexión macro, esta sección de repaso bursátil, donde hablamos un poco del ciclo económico y analizamos, profundizamos lo que sucede, ¿no? A nivel fundamental, a nivel económico en todo el globo, ¿no? Hoy hablaremos del oro, hablaremos, por supuesto, de inversión y, como siempre, os voy a dejar 5 imágenes. Empezamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Empezamos con la primera de las diapositivas que os traigo y vamos a plasmarla en la televisión y vamos a empezar a analizar un poco pues esta sección de hoy. Aquí la tenéis en pantalla. Fijaos, este es el mapa de Europa y vamos a ver qué países están cumpliendo con las exigencias OTAN, ¿verdad? Cuáles destinan más, no, igual o más del 2% del presupuesto a, como digo, pues la parte militar, la parte de OTAN. Vamos a ponerlo en grande para que veáis que esto es lo que ahora mismo Donald Trump está exigiendo a muchos países de Europa que no cumplen con las pues esas exigencias, y por eso el propio Donald Trump ha amenazado con sacar a Estados Unidos, ¿no?, de esta alianza militar. Por ejemplo, España, país donde nos estamos grabando, país donde residimos y donde está la oficina de Trading Pro, bueno, aporta menos de ese 2% exigido. Portugal más de lo mismo, Italia, bueno, aquí lo veis, otros países que están al límite, como Francia, como Alemania, como Irlanda, ahí lo veis, Chequia, bueno, podéis ir viendo un poco los diferentes países, otros que, claro, los que están sobre todo cerca de Rusia, ¿no?, como Polonia, como los eslavos, bueno, pues claramente aportan más del 2%. Suecia, que se acaba de incorporar, ya lo sabéis, a la OTAN en 2024, bueno, pues aporta ese 2%. A ver, ¿qué pasa o por qué vemos esto? En primer lugar, porque Donald Trump, sabemos que fue muy crítico, ¿no?, con la OTAN, porque Estados Unidos era el que más dinero en términos relativos estaba poniendo, y se quejaba y exigía a países, por ejemplo España, por ejemplo Italia, que deberían aportar más parte de su PIB, ¿verdad?, a esta organización, porque todos salen al final beneficiados de esta alianza, pero algunos están aportando más que otros. Y parece que en la nueva administración de Trump, que arrancará a partir de enero de 2025, van a volver estas presiones y posiblemente muchos de estos países tengan que subir sus aportaciones a la propia OTAN. ¿Esto a quién va a favorecer? Pensar un poquito, ¿no? A las armamentísticas europeas. Por eso, desde aquí, interpretamos que puede haber cierto interés bursátil, por supuesto, en empresas pues como Rheinmetall, por ejemplo, otro tipo de armamentísticas, Saab también, que construye, pues en este caso, también más a nivel de vehículos militares, o otro tipo de armamentísticas que vamos a analizar además en un próximo artículo en Trading Pro. No quiero de momento hacer spoiler, quiero que lo leáis porque está muy detallado, un research, un paper, un ensayo que hemos desarrollado desde la mesa de trading, donde analizamos un poco las oportunidades de inversión que puede haber, insisto, en el sector armamentístico europeo, derivado de que es muy posible, más que probable, que muchos países empiecen a destinar más presupuesto, digamos, a la OTAN y haya más contratos con ese tipo de empresas, contratos público-privados, insisto, y puede haber pues oportunidades muy interesantes, ¿no? De hecho, ya veíamos cómo subían este tipo de empresas, nada más salió el propio Donald Trump descontando esta posibilidad que cada vez se va haciendo pues más latente, más probable, ¿no? Y fijaros cómo, vamos a ver, como Pedro Sánchez, entre otros, también Italia, Meloni, o también países como Francia, que es verdad que están ahí al borde de lo que exige, ¿no?, el propio mandato, pero bueno, posiblemente veamos subir presupuesto en varios de todos los países, ¿no? Además, en un entorno de conflictos bélicos, Oriente Medio, también por supuesto Rusia y Ucrania, es normal que se quiera aportar más, sobre todo para la parte de la defensa. Así que vamos a ver, porque esto, más allá de la geopolítica, puede dejar oportunidades interesantes en los mercados financieros, que es a lo que nos dedicamos, y por supuesto trataremos evidentemente de aprovechar, insisto, dentro de poco artículo en tradingpro.app, un paper muy detallado donde analizaremos todo esto. Quería ir simplemente adelantándolo aquí en la conexión macro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos repasando, como siempre, el globo. Vamos a hablar ahora, ¿verdad?, también del oro. Fijaos, vamos a... bueno, está todo relacionado un poco con la geopolítica. Vamos a poner el gráfico en grande, que está aquí pequeñito, para que lo veáis también bien en la pantalla. Y fijaros cómo ha cambiado las tendencias de oro desde pues que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Creo que el gráfico es pues muy claro, ¿no? La exposición, la tenencia de oro por parte de los bancos centrales en agregado desde que estalló, ahí lo tenéis en la línea vertical negra, la invasión de Rusia a Ucrania.
¿Por qué el timing es este? Es muy claro, ¿no? Desde que siempre, el oro sube siempre que hay incertidumbre financiera y geopolítica, ¿no? Esto como primera parte, pero es que sabemos que la contestación de Estados Unidos y, bueno, en general también de la OTAN fue poner sanciones a Rusia, entre las cuales se congelaban las reservas rusas en dólares, ¿no? Esto, congelar, expropiar, bueno, podéis verlo de cualquier manera, esto se salta todas las leyes internacionales, pero bueno, sucedió. Se ha utilizado el dólar como arma de guerra, por tanto, muchos bancos centrales extranjeros que tenían posesiones, tenían reservas en dólares, pues parece que están cambiando, ¿no?, un poco el balance de sus en el Banco Central y cambiando o sustituyendo dólares por oro, o más bien, digámoslo así, activo financiero por activo real, que no tiene riesgo de contraparte. Por ejemplo, el dólar tiene riesgo de contraparte, que es Estados Unidos, que puede utilizar ese activo financiero como arma de guerra, por ejemplo, lo que hizo contra Rusia, para evitar que pudiese financiar su guerra, congelando, expropiando sus reservas, sus ahorros en dólares, ¿no? Esto, claro, hoy es Rusia, mañana puede ser India, China Irán, cualquier país, ¿verdad? Sobre todo los que no son aliados de Estados Unidos, aliados de la OTAN, ¿no? Y por eso bancos centrales, por ejemplo, vemos Turquía, vemos China sobre todo, vemos también el Oriente Medio, han empezado a comprar masivamente oro. Se ve, o se está viendo obviamente en la imagen cómo se ha disparado, ¿no? Insisto, esas compras netas por parte de bancos centrales, y por eso también hemos visto una subida tan agresiva del oro, que tiene un market cap entre una capitalización más o menos pequeña. Por lo tanto, si suben un poco los bancos centrales sus tenencias de oro con respecto a dólares, evidentemente impacta mucho en el precio, vamos a ver dispararse, ¿no? De hecho, luego en los siguientes gráficos vamos a ver cómo estamos empezando un bull run que puede tener mucho más recorrido, pero evidentemente es un cambio importantísimo, ¿no? El hecho de que Estados Unidos ha cambiado el tablero al utilizar su divisa ya no como una moneda, simplemente, sino como un propio arma de guerra, a tratar de perjudicar a Rusia en ese conflicto, evitando que pueda financiar su guerra, ¿no? Congelando, expropiando sus reservas, y esto, pues, evidentemente, pues opone en preaviso a otros países que tienen reservas en dólares y que, pues, en un futuro Estados Unidos podría hacer lo mismo con ellos, ¿no? Y eso está empujando a que muchos empiecen a adquirir oro, se desdolaricen y empiecen a adquirir oro, que se sustituya activo financiero por activo real. Y estamos en el principio, desde mi punto de vista, de esta dinámica. Ya se habla, de hecho, de esa divisa BRIC, que estaría respaldada en parte por activos reales, en un 40% por oro, se especula, ¿no? En la reunión de BRIC que se celebró en Kazán, en Rusia, ya se habló de todo esto, lo estuvimos comentando también en trading, pero importantísimo, y oportunidad también a nivel bursátil para el metal, para el oro, que ahora veremos cómo está empezando sobre pues el bull run de largo plazo, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, vamos a irnos también ahora a ver lo que está haciendo el bono de Warren Buffett, uno de los gestores más importantes. Fijaros cómo esto se está comentando mucho, está disparando su nivel de cash, ¿no? No en términos nominales, sino en términos absolutos, ¿verdad? En comparación con, evidentemente, toda su cartera, cerca del 30%. Cuando hablamos de cash, no hablamos de que lo tiene en billetes, evidentemente, hablamos de que lo tiene en letras del tesoro a muy corto plazo, pero, bueno, que están dando buen rendimiento, las cosas como son, pero desde luego el propio Warren Buffett ha dicho que es que no ve oportunidades de inversión ahora mismo en estos entornos de, bueno, pues de valoraciones exigentes, de múltiplos caros, en general, en agregado en bolsas. Warren Buffett dice, pues, que no encuentra, pues, oportunidades sugerentes, ¿no?, con buenos ratios de beneficio, y por eso, pues, está apostando claramente por el cash. Quizá también porque espere caídas importantes y quiera tener liquidez, quiera tener munición para, una vez lleguen las correcciones en índices o en general en acciones, pueda volver a comprar, ¿no? Pero desde luego hemos visto cómo pues estamos en un conflicto geopolítico pues con mucha incertidumbre, ¿no? Esto siempre es peligroso, son los famosos cisnes negros. Estamos en un entorno económico, pues más de lo mismo, con Europa en recesión, Reino Unido también, Estados Unidos, que ha aguantado bien el tirón, pero que, bueno, tiene red flags importantes, no en el mercado de crédito, pero sí en la economía real. Desde mi punto de vista, en los años 2025, creo que es un año peligroso para Estados Unidos, y con unas bolsas muy caras, unas bolsas a unos múltiplos forward pair bastante alejados de la media histórica, y sobre todo las 7 magníficas cotizando, pues, a múltiplos más que exigentes, ¿no? Excesivamente caros en muchos casos, y esto es medio por las métricas tradicionales, ¿no? ¿Pueden sostenerse? Sí, sobre todo a corto plazo, pero a medio plazo es normal que sí se vaya ajustando un poco pues esa sobrevaloración que puede tener. Y esto está empujando, desde mi punto de vista, a Warren Buffett, quizá de forma inteligente. Este es un señor que sabe muchísimo más que nosotros, evidentemente, y que siempre hay que vigilar, y por eso puede estar posicionándose fuertemente en cash. Pero aquí la valoración
es vuestra, por supuesto. ¿Qué opináis? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Y qué señal os da a vosotros de mercado? Desde mi punto de vista, hemos visto ya posibles inversiones o posible nicho de inversión en las armamentísticas europeas, pues bueno, también en el oro. Quizá estemos algo sobrecomprados ahora mismo en índices estadounidenses, ¿no? Y cortar el flequillo un poco a esa inversión quizá no sea mala idea. No quiero sesgar ni mucho menos opiniones, yo comparto mi visión, cada uno tiene que hacer sus deberes, por supuesto, y construir sus portfolios en base a sus tesis de inversión, ¿no? Aquí tratamos simplemente de compartir ideas, ¿verdad? Y por supuesto os leo en comentarios a todos, ¿no? Pero bueno, interesante el momento de Warren Buffett después de la presentación de los 13F en estos trimestrales, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos al oro. Después de ver esto de Warren Buffett, que sabemos que no es un amante del oro porque es una piedra, un mineral que no produce flujos de caja. De hecho, el propio Warren Buffett y Charlie Munger, ¿verdad? En paz descanse, han sido muy críticos siempre con el propio oro. Nunca han sido inversores de oro, lo han visto como una inversión, en palabras de forma literal, una inversión pésima, ¿no? Una ocasión lo dijo. Bueno, pues desde mi punto de vista, fijaros, este gráfico es interesante. Vamos a ver el rally que tuvo el metal en la primera década de este siglo, tras una acumulación que vimos pues en la década de los 90, y cómo pues hemos visto el patrón técnico similar. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, y podemos estar iniciando pues el segundo bull run, como decimos siempre en Trading Pro, los impulsos de 2 en 2. El primero ya lo hemos visto, primera década de este siglo. Insisto, esa fase de reacumulación, los chartistas lo llamarán el cap and handle o taza y asa, y estamos ahora desarrollando, iniciando el segundo bull run, o el segundo impulso o segmento tendencial proporcional al primero, que puede tener extensión hasta los entornos de 4.100, 4.200 dólares. Estamos cotizando ahora mismo en los entornos de los 2.600. El recorrido puede ser aún tremendo. Hablamos de largo plazo, evidentemente, para esta década, ¿no? De aquí al 2030, pues una inversión, desde mi punto de vista, a título personal, José Basagoiti, muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues no solo por esa compra masiva en concentrados desde esa invasión y ese cambio en el tablero de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también por la potencial vuelta a los tipos reales negativos, a más deuda. El sistema solo funciona con tipos reales negativos. Donald Trump, bueno, en general la economía va a empujar de nuevo a que los tipos nominales estén por debajo de la inflación, y esto va a favorecer mucho evidentemente al oro, que guarda correlación inversa con los tipos reales negativos. Por supuesto también por si finalmente llega una recesión a Estados Unidos, también veremos cómo los flujos rotan de riesgo a seguridad. Seguridad también hablamos, por supuesto, del oro. Así que desde mi punto de vista muy interesante, pero también os leo. Vamos ya a acabar con la última de las imágenes, la última de las diapositivas. Y fijaros, vamos, ya que estábamos hablando antes de Donald Trump, un poco de cómo puede empujar a la OTAN, ¿verdad? También a pues, aumentar el presupuesto, bueno, a los países a aumentar el presupuesto hacia la OTAN. Aquí se ha criticado mucho a Donald Trump, yo el primero. Yo soy muy crítico con el proteccionismo, pero con esa guerra arancelaria que quiere iniciar, ha prometido en campaña imponer el 20% de tarifas a todas las importaciones, no solo la guerra comercial con China, sino en general con todo el mundo. Con esto quiere financiar importantes recortes de impuestos domésticos y bueno, pues evidentemente por parte sobre todo de la economía más liberal, pues ha sido muy criticado Donald Trump. Yo creo que con razón. El proteccionismo lo hemos visto muchas veces en la historia y nunca ha acabado bien. Pero fijaros, porque no es solo Donald Trump. Vamos a poner esta imagen en grande para que veáis que pues, muchísimos países son tremendamente proteccionistas, ¿no? Y sobre todo países no desarrollados. Ahí vemos pues, India, Argentina, también países desarrollados como Japón, Francia, pues, Alemania, Italia, UK, ¿verdad? Bueno, y sobre todo China, que se la critica mucho, pues está en la parte baja, ¿no? Pero con esto quiero decir que aquí tenéis la tabla para mirarla, que no es cosa de Estados Unidos solo los aranceles, las tarifas o el proteccionismo. Estados Unidos bueno, suele tener un foco, un radar puesto por parte de todos los políticos, evidentemente, para poder al final respaldar su ideología en muchos casos, sean derechas o izquierdas, siempre aprovechan una cosa u otra. Ahora está tocando a Donald Trump, pero repito, muchas veces se nos olvida de que muchos otros países, México, países emergentes, pues están en general desarrollando las mismas políticas y nadie dice nada, ¿no? O por lo menos no se pone tanto foco. Está igual de mal que se busca en Estados Unidos, desde mi punto de vista, que se busca en otros muchos países, y hay que criticarlo igual en los otros mismos países, ¿no? Nosotros lo hemos ido haciendo, ¿no? Sobre todo en muchos sitios de Hispanoamérica, que evidentemente no es nada favorable, ¿no? Siempre se busca favorecer al productor
doméstico y perjudicar al consumidor, ¿verdad? Esto es lo que hace el proteccionismo, ¿no? Y siempre es lo mismo, ¿no? Pues al final está muy ligado también a la derecha y a la izquierda, no hay cosa de colores, el proteccionismo es un mal endémico, ¿verdad?, de toda sociedad, nacionalista además, y que, como digo, siempre perjudica al comercio y al consumidor, ¿no? Siempre yo digo que somos productores especialistas y consumidores generalistas, ¿no? Y el productivismo acaba con la especialización del trabajo en todo el mundo, ¿no? Tú haces una cosa, yo hago otra, comercio, ¿verdad? Y todos salimos favorecidos. Bueno, pues esto se está acabando por esa manía de ser autosuficientes, ¿no? El autoabastecerse, después del COVID generó muchas llagas y creo que todo el mundo está intentando volver a esa dinámica, ¿no? Desde mi punto de vista muy peligrosa. El Bono Escotado decía, donde se abre el comercio no entran las balas. Y bueno, pues por desgracia parece que estamos yendo en sentido contrario, en una política totalmente anticomercio, de desglobalización muy peligrosa. Estados Unidos ha sido el último en caer, como vemos, veníamos de otros muchos países que ya habían o ya tenían establecidas tarifas importantes, pero evidentemente Estados Unidos, cuna en teoría del capitalismo, pues con Donald Trump parece también caer, y China, que ha sido muy criticada siempre por todo esto, es de los que más apuesta por el comercio, curiosamente. Es verdad que es una economía exportadora, la fábrica del mundo, pero al final tenemos que mirarnos a nuestros pies, ¿verdad? No tanto en los chinos, en los rusos, porque muchas veces somos nosotros los que cometemos los errores, ¿verdad? Aunque nos cueste mucho asumirlos. Con esto vamos a cerrar la conexión macro del día de hoy. Como siempre, ha sido un placer estar en Trading Pro Televisión. Ya sabéis que tenemos un vídeo diario en el canal y aparte directos de 3:30 a 5 todos los días, donde analizamos nuestro portfolio de inversión y las mejores oportunidades de trading. Con esto os dejo, os mando un fuertísimo abrazo y un besazo. Chao.